Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma, que allí lo guarde, lo bendiga, le dé salud, le dé larga vida. Seguimos en un episodio más de educación noágida. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Te pido que si todavía no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal, que dejes comentarios, que dejen preguntas sobre este tema. Ya tenemos grabados 2 capítulos. El primer capítulo, los hijos son alegría. El segundo capítulo, educar es dar. Y ahora estamos en el tercer capítulo, que se llama Hogar, Dulce Hogar. Así que bueno, dejen comentarios, preguntas. ¿Tienen preguntas con respecto a qué se debe hacer con los niños de distintas edades? ¿Algún consejo para cómo en determinadas circunstancias de la vida o en algún problema que tengan con sus hijos, adolescentes, jóvenes, niños? Pueden estar dejando sus comentarios y su pregunta, que a medida que vamos grabando capítulo tras capítulo, vamos a estar respondiendo también sus preguntas. Así que bueno, le agradezco a todos por estar ahí del otro lado. En el primer capítulo ya vimos que los hijos son alegría, que traen alegría al hogar, que vienen con su sustento. También son la continuidad de cada uno de nosotros cuando ya no estemos. El segundo capítulo vimos que educar es dar, que vamos a dar de lo que tenemos adentro, que tenemos que autoeducarnos nosotros primero para poder dar. De esta forma vamos a estar aprendiendo, dando el ejemplo. Y en el tercer capítulo, que se llama Hogar, Dulce Hogar, vamos a hablar del contexto. ¿Dónde viene ese niño? ¿Qué es el hogar? Cuando viene un bebé, esa alma va a venir en un hogar, con su papá, con su mamá, y en un hogar, en el escenario donde te ponen en la vida. Hogar, dulce hogar. ¿Realmente tu hogar es dulce? ¿Realmente para tus hijos tu hogar es dulce? ¿O es agridulce? ¿O es amargo? Es muy importante, porque en este escenario del que vamos a hablar hoy, es donde se van a forjar los pensamientos y los valores que van a tener tus hijos. Y obviamente que papá y mamá son los que hacen que ese hogar sea dulce o no sea dulce. Y también vamos a ver la diferencia entre un hogar que hay Shalom Bay, que hay paz hogareña, y un hogar que no hay paz, que hay gritos, que hay insultos, que hay violencia. Ahora vamos a enfocarnos en el hogar. ¿Cómo tiene que ser el hogar de una persona monoteísta? Buscando siempre el ideal, buscando siempre lo que la Torá, lo que Dios, lo que los sabios nos explican, para tener una armonía con la esposa, con el esposo y también con los hijos. Entonces, el primer punto que tenemos que saber, como terminamos el segundo capítulo, que nosotros vamos a ser el ejemplo de nuestros hijos. Entonces, la paz hogareña es el mejor ejemplo que los padres pueden dar para la educación de los hijos. Que haya shalom, que haya paz. Ese es el mejor ejemplo que podemos estar dando a nuestros hijos. La paz hogareña. Entonces, cuando un padre ya hizo el trabajo de autocorrección, como hablamos en el segundo capítulo, en el hogar tiene que haber respeto, tiene que haber valores, tiene que haber palabras de amabilidad con el esposo, con la esposa, tiene que haber palabras de aliento, aún en momentos delicados, en momentos de tensión, tiene que haber paciencia. Todo esto lo van a estar mirando nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar mirando cómo nos dirigimos a la pareja, cómo nos dirigimos a nuestra esposa, cómo ella se dirige a nosotros, con paciencia, con amor, con delicadeza. Y ese es el ejemplo que vamos a dar. Por eso es muy importante que usted vea el segundo capítulo, si no lo vio, que es autoeducación. Para poder dar tenemos que educarnos, porque educar es dar. Entonces tiene que haber eso en el hogar: amabilidad, buenos tratos, saber dar, saber escuchar. Esto es lo que debe caracterizar a la pareja. Entonces los niños ven ese compañerismo que hay en la pareja, y también lo son buenos compañeros con su hermano, son buenos compañeros en la escuela, tratan con amabilidad al otro, con bondad, porque lo están viendo en su casa. Ellos son testigos en el hogar
del respeto mutuo que hay entre sus padres. Hay un respeto mutuo. Entonces ellos también van a respetar a su hermano, también van a respetar cuando van a la casa de los primos, también van a respetar y ser buenos compañeros con sus pares en el jardín, en la escuela. Y de eso se trata, de predicar con el ejemplo. Entonces ellos ven que sus padres no están esperando la oportunidad para humillar al otro, sino que ven que se apoyan en la dificultad, o si alguien se equivocó, no lo humilla. Hay gente que está esperando que el esposo o la esposa cometan un error para humillarlos. Humillarlo, y es como una competencia que tienen entre el padre y la madre, o el esposo y la esposa, compiten, y si viene visita parece que eso se potencia. Están esperando que la esposa o el esposo diga algo para humillarlo delante de la gente. Y la gente no importaría tanto, también importa, ¿no?, dar el ejemplo delante de todos. Pero los hijos están mirando eso, y ellos van a comportarse de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos. Entonces, si ellos ven que los padres son compañeros, que se apoyan en la dificultad, que hay alegría en el hogar, que se cumplen los preceptos con alegría. Esto es muy importante, cumplir los preceptos con alegría. Ellos también van a querer cumplir, y van a querer ser bondadosos, y van a tener paciencia, y van a ser buenos y complacientes, y no van a humillar a nadie, porque ese es el ejemplo que están viendo en casa. Algo muy importante que dicen los sabios: el niño que crece en un hogar que hay paz, ese niño va a crecer emocionalmente sano emocionalmente. Y siguen diciendo, este niño va a poder llevar su vida adelante con alegría, con armonía, y también con fe, con emuná. Una vida totalmente con sentido. Esto es muy importante. Si vos haces que tu hogar sea un dulce hogar, y haya Shalom Bay, haya paz hogareña, es un blindaje que le haces a tus hijos. Estos chicos van a salir al mundo y prácticamente no van a estar expuestos a las malas influencias. No digo que no va a haber malas influencias, va a haber, pero ellos van a estar fuertes. ¿Por qué? Porque en su hogar encuentran la comprensión, en su hogar encuentran el amor, en su hogar encuentran la contención. No fuera, no van a buscar por afuera, van a buscar en el hogar. Qué importante es. Ahora, ¿cómo conseguimos el Shalom Bay? Esa es la pregunta. Esto se lo tiene que proponer el hombre y la mujer. Papá y mamá se tienen que proponer que haya paz en el hogar. Y si lo pueden hacer antes de tener los hijos, muchísimo mejor. O sea, y esto hay que hacerlo ya cuando uno está de novio, ir hablando estos temas, para que cuando uno se case ya haya como un contrato entre el hombre y la mujer de que haya paz hogareña en el hogar. Y cuando vienen los niños van a venir en un escenario que va a ser un hogar, dulce hogar de verdad. Y si ya tenés hijos y estás conociendo el monoteísmo, y estás conociendo estas enseñanzas que traen los sabios de Israel, que trae la Torá, que traen los preceptos, que traen nuestros maestros, nunca es tarde, podés empezar ahora, puedes cambiar el escenario que es tu hogar, lo puedes cambiar, se puede transformar en un hogar dulce, en un lugar de contención para tus hijos. Y eso depende del padre y de la madre. ¿Y cómo se hace? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue la paz hogareña? Recuerdo que en un Hanukkah el rabino Ariel Grossman dijo un ejemplo muy lindo de lo que es la paz hogareña. También hay otros rabinos que hablan en el libro de esto, de lo que es el Shalom Bay. Y él dijo en esa oportunidad, hablando de la menorá, que también representa como un árbol, porque tiene el tronco que es el pie y las diferentes lámparas que son como las ramas del árbol. Y él decía que el Shalom Bay, para que esté iluminado ese hogar, para que sea un hogar con luz como tiene la menorá, hay que hablarlo, hay que trabajarlo en la pareja. ¿Y cómo es? El tronco que va a ser el hogar, que es el que va a sostener las ramas, que va a sostener la familia, el que va a sostener los hijos, va a ser la paz hogareña.
El tronco es la paz hogareña. Tenemos que comprometernos a que haya paz en el hogar, que no haya gritos, que no haya insultos, que no haya peleas, que se pueda hablar, que se salga aparte y hablar con la esposa, hablar con el esposo, no delante de los hijos, gritos, peleas, y que Dios no permita golpes. Eso hace que los niños queden destruidos. Ya vamos a ver las consecuencias de un hogar que no hay paz. Entonces, la paz hogareña es como el tronco de un árbol. No se quebranta, no se mueve. Sí o sí tiene que haber paz hogareña. Ahora, el marido puede decir, pero yo tengo razón en esta discusión, y la mujer, yo tengo razón en esto. Pero bueno, esas son las ramas. Las ramas las mueve el viento. A las ramas las mueve el viento. Para la derecha, para la izquierda. Se mueven para adelante, para atrás, según de dónde venga el viento. Las ramas son flexibles y se mueven. Y esa es la tarea que tienen que hacer el hombre y la mujer, el marido y la esposa. Ser flexibles ante distinta posición. Ser flexible. A veces el hombre va a tener que declinar aunque él le parezca que tenga razón. Va a tener que ser flexible ante la voluntad de la mujer. Y a veces la mujer va a tener que también ser inteligente y ser flexible ante la decisión del hombre o algo que quiere el hombre, y así ir llevándola, ir charlándolo entre los dos. Pero no se rompe la paz hogareña, el tronco no se toca. Esta vez te doy la razón a vos, vamos para allá, soy flexible, otra vez vas para el otro lado, pero el tronco no se toca. Esa es la misión que tenemos desde ahora, es que haya paz en el hogar. Que haya paz en el hogar, la paz hogareña no se toca. Después charlamos, hablamos, alguien va a tener que aflojar, el otro afloja, el otro no. Y de esa forma se va llevando el hogar adelante, sin discusión, sin pelea, sin humillación, sin insultar al otro. Y ese es el mejor ejemplo, como dicen los sabios, que le podemos dar a nuestros hijos. Por eso decimos, si existe esto, los niños no van a querer ir afuera a buscar, porque lo van a tener adentro del hogar. ¿Cuántas veces vemos niños jóvenes que se desvían, que van atrás de las drogas, que van atrás de los vicios, que tienen mala junta, que los llevan al robo, Dios no permita, que los llevan a hacer cosas malas, porque no hay contención en el hogar? No encuentran en el hogar esa contención. Cuando uno ve casos de mujeres que se prostituyen, de hombres que son corruptos, que son ladrones, o que también se van para otro género, y toda esa inmoralidad que hay ahí, es porque son víctimas. ¿Son víctimas de qué? De un hogar que no tuvo contención, de un hogar que no hubo amor, de un hogar que no tienen esperanza en la vida, porque ven que sus padres no tienen shalom, no tienen paz, que sus padres pelean, que por cualquier cosa se grita, que por cualquier cosa se los reta, y que no dan el ejemplo, que lo que ellos dicen después no lo hacen. Incluso cuando estos niños tienen una mala influencia, ellos vienen y te lo cuentan a los padres, hay confianza en el hogar. Vienen y se lo cuentan a los padres y pueden comparar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es algo negativo lo que están viendo, es algo negativo para donde lo quieren llevar, porque tienen un parámetro donde comprobarlo. Que el parámetro, ¿cuál es? El hogar. En el hogar hay paz, en el hogar hay amor, en el hogar hay contención, en el hogar hay alegría, y enseguida pueden darse cuenta que lo que le están influenciando los demás, los amigos, es negativo. Porque tienen un parámetro, el parámetro que le diste en tu hogar, el parámetro que le diste en tu casa. De eso se trata, de que los hijos tengan confianza en nosotros, que nos puedan contar, porque en ese hogar hay amor, hay comprensión. Lo puedo contar a mis padres porque ellos son amorosos, comprenden, entienden y me van a ayudar. Para entender bien la obligación y la importancia que tienen las personas de trabajar y de comprometerse a que haya Shalom Bay, que haya paz hogareña, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene Shalom Bay si nos ponemos a analizar todo lo contrario que pasa en un hogar que no hay paz. En un hogar que no hay paz, el niño no va a encontrar la contención apropiada, y en la primera de cambio, en la primera influencia mala, ese niño se va a desviar, se va a ir para cualquier lado. Y lamentablemente los daños
son a veces irreparables, no se pueden reparar. Daños que la persona que creció en un ámbito malo tiene de por vida. Hemos visto personas ancianas que tienen su familia, tienen sus hijos, tienen sus nietos, pero tienen una herida que la traen de la niñez, de su hogar, que no se la pudieron quitar nunca. Es una cicatriz. La cicatriz queda marcada. Cuando uno le hace una cicatriz, pasan los años y la cicatriz está ahí, queda, te recuerda. Cuando uno ve la cicatriz, se recuerda el sufrimiento o por qué tiene esa cicatriz, que lo operaron, que le sacaron algún órgano. Entonces, el daño puede ser irreparable. Hay niños que crecieron, que no pudieron rehacer su vida nunca más. Niñas que odian a los hombres, no se quieren casar. Hombres que odian a las mujeres. Entonces, es muy grave. Es muy grave porque le va a afectar la vida. El escenario que vos le des como papá le va a afectar en su vida a los niños. De ahí la importancia del Shalom Bayit. Entonces los niños están totalmente desprotegidos cuando ven a los padres que se están peleando, dos personas que ellos aman. De repente se están gritando, se están peleando. Y es algo muy traumático para ellos. Hay niños que son muy sensibles a un reto. Otros quizás necesitan un grito más fuerte. Pero ellos, ¿cómo ven? Ellos no ven la dimensión que vemos nosotros. Para nosotros, quizás la pelea de una pareja es algo insignificante, pero ellos están viendo en otra dimensión. Lo ven como monstruos a los padres. Cuando esto sucede, hay niños que tiemblan de miedo, se meten bajo la cama, se esconden dentro de un mueble. Están temblando, tienen miedo, de esa situación tienen miedo y eso le va a marcar la vida. Obvio que se lo va a marcar. Entonces, lo que uno invierte en el Shalom Bayit, en la paz hogareña, sin duda es una inversión en la educación de nuestros hijos. Tenemos que recordar que las almas tienen un propósito y que venimos a este mundo para relacionarnos con el prójimo. Por eso los mandamientos, los 613 mandamientos y también los 7 mandamientos noágidas, tienen que ver con el prójimo. No robar, no matar, no haber relaciones sexuales prohibidas, crear corte de justicia, no comer la parte de un animal vivo, que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la convivencia del mundo, de la naturaleza, de tu par, de tu prójimo. Entonces, es fácil si yo me encierro en una montaña y no estoy con ninguna persona, no veo a nadie, no transgredo ningún precepto. ¿Por qué? Porque no estoy en contacto con nadie, es fácil así. Pero Dios no quiere eso. Si Dios hubiese querido solamente que sea algo espiritual, estaríamos en un mundo espiritual, pero no, estamos en un mundo material, en un mundo donde convivimos con el prójimo y empezamos por casa. La primer convivencia, la número 1 que tenemos es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Y realmente superar una prueba es esto, relacionarse con la persona. Ahí se superan las pruebas. La prueba fundamental del hombre es la relación con su prójimo. A veces también puede pasar en un hogar, y de hecho lo vemos a veces, que entre la pareja hay shalom, hay paz, se llevan bien, se respetan, están unidos, hay amor, pero con los hijos no. A veces se tratan bien entre la pareja y a los hijos le gritan, los maltratan, no les hablan bien. Y a veces puede ser que el marido sabe que con la esposa pierde. Entonces me llevo bien con mi esposa, me desquito con mis hijos. Y a veces al revés, la esposa sabe que con el marido no puede, prefiere llevarse bien, le conviene, pero con los hijos no, se desquitan con los hijos. A veces las frustraciones de los mayores hacen que se desquiten con los hijos. Obviamente que eso también está mal, y si nos pasa, tenemos que corregirnos. Una de las cosas más graves cuando falta la paz hogareña es que los hijos no quieren estar en la casa. Van a querer estar en cualquier lugar del mundo, pero menos en su casa. No quieren estar en su casa, entonces, como dijimos antes, cualquiera se lo puede llevar para cualquier lado. Va a estar muy vulnerable a transgredir o a irse tras los vicios y hacer cosas que están mal.
está muy vulnerable, no quiere estar en la casa. Y al revés, cuando el niño siente que su casa, su hogar es una fortaleza, ni siquiera hay que advertirle tanto, no hay que decirle tanto de las consecuencias que tiene la calle o las influencias que va a encontrar, porque él mismo se va a dar cuenta de lo que es bueno y malo, porque el parámetro va a ser el hogar. ¿Cuál es el parámetro? La comparación que él va a hacer de las cosas que le están ofreciendo, las influencias malas que le están viniendo, él va a comprobar, va a tener donde comprobar. El parámetro va a ser su casa, su hogar, y su hogar es una fortaleza. En su hogar hay contención, en su hogar hay amor, hay alegría. Lo escucha. Entonces, tiene dónde medir. Ahora, si la casa es un despiole, no va a tener un parámetro, le va a dar igual y se va a ir con las malas influencias. Otra cosa que también a veces es un error es que hay padres que tienen un alto poder adquisitivo, tienen dinero, y a veces quieren tapar la falta de paz, de armonía en el hogar, comprándole regalos a sus hijos. Le compran los mejores juguetes, la Play, la última Play, el mejor teléfono, tablet, no sé, juguetes caros, y con eso los niños se ponen felices. Pero es una alegría ficticia, es una alegría que no llena el alma. Pero luego los hijos ven que no hay paz, no hay armonía en el hogar y sufren. Pero claro, están contentos y los padres quieren tapar con dinero lo que ellos tienen que trabajar en construir un hogar. De eso se trata. Ahora, el niño recibe regalos, pero no está recibiendo amor, no está recibiendo calidez, no está recibiendo comprensión, no está recibiendo tranquilidad, paz. No está recibiendo eso, está recibiendo regalos. Y no hay dinero que pueda comprar todo esto bueno que estamos nombrando. No hay dinero, no existe dinero en el mundo, no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Hay una regla espiritual que debemos saber, que tenemos que siempre recordar, que no hay tribulación sin transgresión. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una tribulación es porque estamos haciendo algo mal. Sencillamente y básicamente es eso. Estamos haciendo algo mal, por eso tenemos una tribulación. Y es notorio cuando en un hogar no hay shalom bay, no hay paz. Los niños también, no solo que están mal emocionalmente, también enferman físicamente, pueden enfermar físicamente. A veces los padres no saben cuál es la raíz, no saben cuál es la raíz de la enfermedad que tiene su hijo. Los doctores tampoco saben. Pero bueno, prueben, llevándose bien con el esposo, llevándose bien con la esposa, tratar de empezar a tener armonía entre ustedes y también empezar a dar amor y tratar bien a sus hijos. Quizás esas enfermedades que tienen se van a ir, porque a veces las tribulaciones que pasan los grandes, porque sufren cuando ven a un niño también sufrir, es por transgresiones que tenemos. Hay que tenerlo bien en claro también en este tema que estamos estudiando de los chicos. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando una pareja se une porque se quieren, porque hay amor. Y los hijos son fruto de ese amor. Estábamos hablando del árbol. Bueno, el árbol da frutos. Ese fruto es del amor entre el padre y la madre. ¿Y qué pasa cuando se pelean? Cuando se empiezan a pelear y a veces parece hasta que se odian, el fruto es dañado. Ese fruto empieza a dañarse porque la energía misma que con el amor, cuando estaban enamorados, cuando se unieron, cuando se eligieron, había amor, esa unión trajo que un hijo al mundo. Y ahora ese hijo está viendo que sus padres se están alejando, se están enfriando, ese amor se enfría, esa energía se enfría, entonces daña al fruto, daña a los hijos. Ahora la Torá, y para los noágidas también, está permitido el divorcio. Pero tenemos que tener en cuenta que trae consecuencias graves el divorcio. Y se puede divorciar uno, no por cualquier cosa, sino si ya ha agotado todo como para seguir con la pareja. Que ha probado otros métodos, que ha pactado, bueno, los que saben, y gente que por ahí se está por separar. Trate de empezar a estudiar los 7 preceptos universales, conectarse con maestros, y empezar a tratarse bien, a tratar de acordarse que una vez hubo amor, que una vez se eligieron,
y que se puede remediar. Intentarlo de nuevo, intentarlo varias veces, y si no se puede, no se puede, pero hay una cosa que tenemos que saber. Dice que cuando se separan los padres, cuando se separa una pareja, el alma de los hijos se divide, así dicen los sabios. El alma de un niño se divide cuando papá y mamá se separan, el alma de ellos se divide, porque empiezan los problemas, aunque lo quiera hacer llevadero, y a veces hablamos mucho con muchas personas de este tema. Es bastante complicado, aunque se trate de ser llevadero, ya se va a involucrar después otra persona, la mamá también va a conocer a otra persona, o el papá va a conocer a otra persona, van a tener hermanos de diferentes padres, diferentes madres, y no es tan fácil, es complicado, el alma se divide, el niño, el alma ahora no sabe para dónde ir, voy a ir con papá, voy a ir con mamá, y a veces los padres lo ponen a los hijos en un problema, y toman de rehenes a los hijos y lo ponen los padres en contra de las madres, o la madre en contra del padre, cuando eso tiene que estar neutral, ellos no tienen que estar a favor de ninguno, para ellos siempre el papá va a ser el padre y lo va a amar, y siempre la mamá va a ser la mamá y la va a amar. Eso va a estar, por eso los sabios dicen que se divide el alma. Antes lo veía como uno, amaba a papá y mamá en el hogar, ahora se dividieron, el alma de él también se divide. Y es lógico, y por eso a veces no estaba la pareja separada, pero se llevan mal, y los niños le vienen enfermedades, cosas que a veces no se encuentran por qué, y ahí tienen el por qué. Porque al debilitarse ese amor, los hijos lo empiezan a sufrir. Son los primeros que van a sentir ese daño, son los hijos. Entonces es muy importante que sepamos que la mejor inversión que podés hacer en el mundo son tus hijos. El tener el hogar, el Shalom Bay, tener tu esposa, tener tu esposo, es la mayor inversión que podés tener. Sabiendo que, como dijimos en el primer capítulo, los hijos traen alegría y los hijos son la continuidad nuestra. Entonces, ¿cómo no voy a invertir en mis hijos si ellos, cuando yo no esté en este plano físico, van a continuar y van a hacer que sus buenas acciones, van a hacer que mi alma se siga elevando? La mejor inversión entonces son los hijos. Hay algo que no tenemos que olvidar, que en todas estas conversaciones que estamos teniendo, el rezo, rezar a Hashem, rezar todos los días por nuestros hijos, rezar por nuestra esposa, rezar por nuestro hogar, rezar por nuestro esposo, pedirle a Hashem todos los días que haya paz, pedirle por los hijos, que sean hijos buenos, que estén bendecidos, que tengan buenas compañías, que Dios lo aleje de las malas compañías, que ellos sean sanos, que tengan para dar y nunca tengan que pedir, bendecirlos todo el tiempo, bendecir nuestro hogar, rezarle a Dios, pedir fuerza a Hashem en lo que tenemos que cambiar para que Él nos ayude a cambiar. No nos olvidemos de eso, la conexión con el Creador, es rezar, es hablarle. Y tenemos que saber que todo ser humano puede ser buen padre o buena madre, porque si no, Dios no te hubiese dejado tener un hijo. Si Dios nos dejó tener hijos es porque nosotros estamos capacitados para ser buenos padres, para ser buenas madres. Por eso tenemos que pedirle a Hashem todos los días. Y tenemos que dedicarnos a ser buenos padres. Es un trabajo. Tenemos que dedicarnos a ser buenos padres, y tenemos que dedicarnos a salvar a nuestros hijos, y tenemos que dedicarnos a crear un buen hogar. Y de eso se trata, de crear un hogar, un dulce hogar. Así que bueno, esto es todo, este es el tercer capítulo. Le invitamos a los que no vieron todavía el segundo y el primero, que lo estén haciendo. Vamos a seguir con estos ciclos de enseñanza, estos nuevos episodios de Educación Noágida en Casa Noaj, con la educación de los hijos, que es tan importante, un tema tan lindo. Puedes dejar comentarios, suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, compartir este video con familiares, con amigos. De esta forma nos ayuda a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Gracias a todos por estar ahí y los esperamos entonces en un nuevo episodio de Educación Noágida.